Bueno, buenos días chicos de sexto año. Este es es una fotocopia que voy a pasar ahora, es una explicación. No es muy difícil el tema, por eso voy a hacer un solo video, porque está vinculado al tema más que nada. Lo que más difícil de entender es el tema acerca de géneros literarios. Después lo otro son las características de cada género que ustedes más o menos lo conocen, salvo el ensayístico, pero me parece que algo de eso saben porque estuvieron viendo algo con la profe Agustina. Bien, los géneros literarios son un conjunto de obras que tienen características comunes, ¿m? este, que más o menos que los diferencia de otros textos. Por ejemplo, si vos tenés género lírico en la mano, un libro de género lírico, sabés que ese género lo que vas a encontrar son eh, versos en donde prevalece la rima, prevalece cierto ritmo gracias a la rima, a la métrica. ¿M? Es decir, esa es la estructura, la forma, digamos, ¿no? Es la característica del género lírico. Si vas a un género narrativo, por ejemplo, vas a encontrar que es un texto escrito en prosa, que tiene una estructura tipo comienzo, nudo y desenlace, que es la tradicional. O si vas al género dramático, sabes que hay una estructura de este tipo, un personaje, una acotación en donde dice cómo tiene que decir su parlamento, entre paréntesis, y luego el parlamento que dice ese personaje, digamos, ¿no? Con una descripción de la escenografía, etcétera, donde se desarrolla la obra. Entonces quiere decir que cada conjunto de textos tiene características comunes y a esas características comunes se agrupan en géneros literarios. Bien, ¿qué tiene más que nada que ver con el molde o forma, en este caso el verso, si es género lírico, el tono, si es subjetivo u objetivo, si es muy subjetivo, obviamente va a ser de género lírico, que se caracteriza por la subjetividad, es decir, por la profundización en las emociones y sentimientos de una persona en particular, digamos, ¿no? Y la forma de desnudar particular esos sentimientos, prestando mucha atención a la forma connotativa, al uso connotativo del lenguaje, de tal modo de dar a conocer esas emociones de un modo singular, particular, único, en forma de verso, que a veces adquiere la forma de metáforas, comparaciones, sinécdoques, etc., utilizando todos los recursos del género lírico. Bien, estos son modelos que son prestigiosos e imitables, digamos, ¿no? Para otros, porque el género lírico es como una... Cuando yo escribí género lírico, estoy imitando de alguna manera al primero que hizo género lírico. Entonces, son modelos prestigiosos e imitables. El primero que hizo esta clasificación en género fue Aristóteles, allá por el siglo IV a.C., en su famosa obra poética, que casi todos los profesores de literatura tuvimos que leer, clasificación que tiene siglos, pero esta clasificación que hizo Aristóteles obviamente estuvo sometida a contextos de tipo religioso, social, político, estético. ¿Qué quiere decir esto? Que era bombardeado a lo largo de la historia con diferentes miradas acerca de la realidad política, la realidad social, la realidad religiosa. Entonces estos géneros han sufrido modificaciones, más que nada en la aparición de subgéneros. Para decirlo de alguna manera, por ejemplo, el género épico, que es un género que aparece allá con los griegos, sobrevivió a la Edad Media y hoy no existe el género épico. Este, es un tipo de texto literario escrito en versos, poemas narrativos, en que se narra la vida de un personaje que es muy importante para la comunidad, porque hay una identificación entre comunidad y personaje debido a sus valores y virtudes. Eso desapareció, el Cid Campeador, qué sé yo, en España, Roldán, en el Cantar de Roland, la Chanson de Roland, en Francia, ese Rolando, ese gran héroe francés, en otros, por ejemplo, la Odisea y la Ilíada, la Odisea ni más ni menos que el regreso épico de Odiseo a su tierra natal, a Ítaca, o la Ilíada, que ni más ni menos que es la cólera de Aquiles, para vengar a Patroclo y en la guerra de Troya. Es decir, ese tipo de texto ya no existe más, porque no existe más la sociedad que les dio vida. Entonces, si desaparece la sociedad que les dio vida, es probable que el género también desaparezca. Bueno, pero algunos géneros sobreviven, digamos, ¿no? Qué sé yo, estoy pensando el género policial, por ejemplo, que nace allá en el siglo XIX y aún pervive todavía, porque las preocupaciones sociales con respecto a la justicia siguen siendo las mismas, digamos, ¿no? Es decir, que hay subgéneros vinculados con el contexto social que les permitió sobrevivir. Perdón, me voy a acomodar esto porque parece que no tengo cuello. Bien.
estos géneros literarios nacieron más que nada por una exigencia de los lectores, digamos, ¿no? Debido a sus preocupaciones religiosas, sociales, políticas. De ahí nace el género ensayístico. El género ensayístico no es ni más ni menos que la presentación de polémica, de ideas, estructurada de esta manera: presentación del tema, así la estructura del ensayo, ¿no? Presentación del tema, por ejemplo, poner el tema aborto, si quieren, en el tema aborto legal, con una tesis a favor o en contra del aborto. La tesis es la opinión, el punto de vista del autor, y luego una construcción en el desarrollo con argumentos defendiendo esa tesis, su punto de vista, y finalmente una conclusión. Eso es el género ensayístico, digamos, ¿no? Debido a las preocupaciones sociales y el boom de los medios de comunicación, y hay una explosión del género ensayístico que adopta la forma a veces de carta de lectores, en la forma de debates, por ejemplo, en televisión, o la posición de un político en Twitter, bueno, en Twitter no tanto porque es breve, pero en Facebook, en YouTube. Es decir, toda la gente opina, y hace un ensayo de tipo oral, para decirlo de alguna manera. Pero generalmente el ensayo tiene, como es un texto breve, y no tiene la intención de abarcar todo el texto. Lo que hace es invitar a la polémica. Lo decía, no es presentar el problema e invitar la polémica, un punto de reflexión. No tiene como propósito indagar en la profundidad del tema. Como es breve, simplemente se presenta la polémica. Y lo sabe el autor, que está de acuerdo con eso, porque sabe que un ensayo no puede ir profundamente a las raíces de un problema. Bien. ¿Qué tiene que pasar para que aparezca un nuevo género? Y acá hay que prestar atención. Fernández Moreno, que era un estudioso de este tema, un español, dice que tiene que cumplir ciertos requisitos la aparición de un nuevo género. O sea, que los géneros son más o menos estables. Son más o menos, bueno, todos los conocemos: género lírico, dramático, narrativo, y agregamos el ensayístico si quieren. Pero son más o menos estables los géneros. De eso, de la época de Aristóteles. Algunos subgéneros aparecieron, otros subgéneros continúan, digamos, ¿no? Por ejemplo, el subgénero terror todavía continúa, digamos, ¿no? Que nace también allá por el siglo XIX. Bien, para que haya un nuevo género, Fernández Redondo dice que tiene que cumplirse ciertos requisitos. Tiene que haber una voluntad innovadora del autor, es decir, no tiene que nacer de casualidad. El autor tiene que tener una voluntad de producir un nuevo género. Y nuevo género tiene que estar vinculado, relacionado con el contexto social. Es decir, no puede haber un nuevo género si no está vinculado al contexto social, porque es el que le da vida. Porque un nuevo género nace por un reclamo social. Es decir, es la gente la que está esperando ese género. Cuando nace el género de terror nace allá en el siglo XIX, porque estaba el romanticismo, y el romanticismo de alguna manera exacerbaba, mostraba ese mundo de ultratumba. Había preocupaciones por si había o no había vida más allá de la muerte. Es decir, es el mundo de la trascendencia, el mundo de los muertos, ¿qué se abre después del mármol, digamos, ¿no? Cuando uno, de la puerta de mármol, cuando uno fallece. Es decir, el género de terror nace producto de esos temores, digo, sobrenaturales, que tanto hacía hincapié el romanticismo. Bueno, el género de terror continúa hoy también. Bien, eso por la voluntad innovadora acorde a la realidad que lo rodea, la del autor. Tiene que tener una estructura original el nuevo género. O sea, si yo quiero escribir un texto que esté escrito en verso, ya no puedo, porque la estructura ya está, eso pertenece al género lírico, por lo cual tengo que ser una estructura original desde lo formal y lo temático. Desde lo formal podríamos poner, por ejemplo, el género policial. El género policial arranca por el final, aparece un crimen, después del crimen aparece un detective, y el detective va encontrando los indicios para al final dar con el culpable. En general, esa es la estructura original del policial de enigma. Es decir, una estructura original con una temática, en este caso, policial. Bien, y la obra también es otro de los puntos que dice Fernández Redondo. Se tiene que adecuar a su contexto social que le permitió surgir, lo que ya decía antes. Es decir, no pueden hacer un género literario si no hay una sociedad que reclame ese género literario. No que lo reclame, no que pida los gritos, sino que esté en vena de esperarlo, esté con deseos de que aparezca eso, digamos, ¿no? Creo que la literatura juvenil que está dando vueltas era un poco del reclamo de los pibes.
¿Por qué tiene tanto éxito la literatura juvenil que hasta creo que está salvando editoriales la literatura juvenil? Porque había todo un mercado de jóvenes que esperaban una literatura que los identificara, que hablara de ellos mismos, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que hizo que el género, este subgénero de literatura juvenil tuviera mucho éxito. Pasando con lo mismo con la literatura de youtubers, por ejemplo, que también que escriben sus propias obras, digamos, ¿no? Bien. El género, para que sea género, tiene que ser digno de imitación. Es decir, tiene que tener un cierto prestigio. Es decir, tiene que ser y ser imitado por otros autores. Es decir, si no tiene prestigio, desde lo temático, desde lo formal no tiene prestigio, no va a ser imitado por los demás autores, por lo cual dejará de ser género. Porque un género literario es cuando la sociedad se apropia de ese género literario o de ese subgénero literario. Si la sociedad lo rechaza, no hay tal género. Es decir, hay un vínculo estrecho entre sociedad, que hace surgir ese género, y el autor que lo produce, en su voluntad innovadora de realizar un nuevo género. Están estrechamente ligados. Si no, si yo invento un nuevo género, soy un papanata que invento un nuevo género y que solamente lo hago yo mismo, digamos, nada más. Es decir, hay un vínculo entre sociedad que adopta ese género para sí, porque lo veía como una necesidad, y el autor en su voluntad innovadora, esa especie de oler lo que está pasando en la sociedad, digamos, ¿no? y producir algo al respecto. Bien, en cuanto a los rasgos formales, tiene que ser un reconocimiento. O sea, si yo veo un poema, me doy cuenta que ese es un género lírico. Si yo veo una novela, me doy cuenta que es un género narrativo. En este caso es un género novela. Igual me pasa con el género policial, igual me pasa con el género de terror. Es decir, desde lo formal yo tengo que reconocer ese género. Entonces eso me va a permitir ese reconocimiento, hace que eso ya se convierta en género. No sé si, creo que claro, no es tan difícil el tema. Bien, a continuación yo tengo acá la guía. Es una guía muy breve, chicos, no es muy complicada la guía, que hace referencia a los... perdón por el coso, pero tenía la hoja, pero tengo el ventilador encendido y se me voló todo. Bien, la guía no es tan difícil, la guía hace referencia a esto, simplemente que hay una parte de la guía que habla acerca de los géneros, y ustedes digan, yo no sé si plantearles que hagan eso. La primera dice, expliquen por qué los géneros son variables, creo que ya lo expliqué. ¿Qué condiciones deben cumplirse para la aparición de un nuevo género literario? Lo acabo de hablar ahora. ¿Qué hace que una obra literaria pertenezca a determinado género? Bueno, acuérdense de los rasgos comunes, digamos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la división en géneros? Esta no la hagan, estamos, pero bueno, es muy fácil, pero no la hagan. O sea, la 4 no se hace. Y por último, señalen las características de cada género literario. Eso es un trabajo para chicos de cuarto año, de cuarto año. Acuérdense que el género narrativo, lírico, dramático y ahora ensayístico. Ese sí, denle un poco más de pelota. El lírico es un poquito más difícil de definir porque el verso no define solamente lo que es género lírico, porque hay una forma subjetiva del lenguaje, hay una utilización connotativa del lenguaje, que es lo que le caracteriza el género lírico, digamos, ¿no? El verso no puede tener versos, pero no quiere decir que el género lírico tenga que tener versos para ser género lírico, sino que hay un uso particular del lenguaje, un uso connotativo del lenguaje, un uso subjetivo del lenguaje, construido de una forma particular, singular, única, de un autor, una mirada que produce extrañamiento al lector, debido a la construcción de una nueva realidad del mundo. Bien, los demás géneros son más o menos conocidos. Bueno, chicos, una cosita, recuerden que el género dramático no es dramático porque causa drama en el lector, sino el género dramático tiene que ver con todo lo que es obra teatral, con todo lo que es todo hecho teatral que se realiza en un lugar específico, con público, con un parlamento que tienen los actores, etc. Drau quiere decir, es un verbo griego, quiere decir hacer, es decir, el teatro se hace, o sea, se realiza en el escenario, no es para ser leído, sino para ser visto, pero bueno, lo tenemos que leer porque no nos queda más remedio, digamos, ¿no? No podemos ir a ver a todas las obras que salen, porque en el teatro hay determinada cantidad de teatro y no podemos ver todo lo que queremos. Bueno, chicos, acá termina la clase, la guía, acuérdense de hacerla.
Un abrazo para todos, cuídense y ojalá que esto termine rápido, porque estoy, la verdad, mamau, como dicen en Venezuela, de estar encerrado en mi casa, podrido. Abrazo para todos. Chao, chicos.